Pues Dios es una palabra muy difícil. Es decir, la evito todo lo que puedo eh, para que no se entienda con esa palabra lo que muchos han malentendido. Entonces, pues la circunscribo a aquel que nos ama, al que nunca nadie ha visto. O hago como San Mateo, el evangelista, habló del cielo, el cielo, pero también la uso, ¿eh? No es que no la use nunca, pero es alguien que está a nuestro lado en cualquier situación eh, y nos ayuda a atravesar las situaciones difíciles. Ana María Schutter es una maestra zen que vive en Guadalajara, en España, donde creó en 1986 un centro zen, donde se encuentra ahora el centro Zendo Betania, un lugar mágico donde converge el budismo y el cristianismo, el zen y la fe cristiana. Además, no ha dejado de escribir, tiene más de 20 libros editados. Ana María, ¿cómo estás? Pues bien, no sabía que eran 20 libros, pues es la primera vez que lo oigo, porque no los cuento. Son unos cuantos, son una vida de Sí, escritura. ¿sabes lo que pasa? Que eh, hay alguno que sí, pero la mayoría son en realidad recopilaciones de textos, o sea, de exposiciones Cuentos. de Zen que luego se han escrito porque había interés en tenerlos por escrito y naturalmente retocados para la edición. ¿Cuál es el camino que proporciona el Zen para despertar el alma? ¿Cómo nos propone conectar con la esencia que ya somos? Pues en realidad lo hace de una manera que no es muy original, digamos. Es una manera muy antigua de la humanidad, eh, incluso dentro de la tradición cristiana, eh, en que al principio incluso hubo contacto con monjes budistas, muy al principio. Eso es algo que se hace muy espontáneamente, mucha gente de sentarse y quedarse quietos y despiertos, pero muy quietos, pero sin pensar en nada ni imaginar nada. Por ejemplo, los rarámuris en el este de México, no en el oeste de México, tienen la costumbre de sentarse de vez en cuando en un promontorio y estarse divisando, dicen ellos. Y el Zen es que ha recogido algo que es muy humano, que a mucha gente se le ha ocurrido de pequeños hacerlo solos, Ujú. sin ninguna instrucción de nada, y lo ha sistematizado y se basa sobre todo en el estar quietos, seguir la respiración tranquilamente y no pensar ni discurrir, ni imaginar, ni proponer, ni recordar nada. O sea, es un camino de ir como abismándose, ahondando, sin entretenerse en las ramas de las cosas que podemos pensar, imaginar, etcétera. Ujú, Eso es básicamente lo que se hace. ujú. Usted ha dicho que la práctica del Zen ayuda a ser mejor cristiano. Eso es como decir que la práctica del Zen hace mejor todo lo que toca, ¿no? Al final, Sí, estar en esta efectivamente. introspección hace mejor todo lo que Es llevas que hasta ti. cuando conectas con lo que eres de verdad en el centro, porque eso es más que una introspección, es un conectar con el centro de la persona. Mm, Y todo lo que sale, si se habla, si se piensa, si se celebra, lo que sea, lo que se haga de ahí va a ser siempre muchísimo mejor que una cosa que sea el fruto de lo pensado, de lo imaginado, de lo calculado. Incluso en japonés o chino-japonés, la palabra mentir sugiere algo calculado. O sea, cuando algo está calculado, no es la verdad espontánea que sale de lo más profundo. mm. De alguna manera es como la superación de los cinco sentidos. Es más allá de los cinco sentidos,
pero no los aniquila. El Mm, sexto patriarca Zen de China del siglo VIII, pues este decía, el Zen no aniquila los sentidos, incluido el entendimiento como sexto sentido, sino que lo ilumina, porque entonces al estar la persona centrada como un árbol arraigado en buenas y sanas raíces, en mm, las suyas, pues entonces lo que piensa, lo que percibe, lo que dice, lo que ve, todo está mucho más vivo, o sea, ilumina los sentidos, pero para ahí, para llegar allí, pues se dejan de lado. Es un poco lo que dicen los franceses, reculer pour mieux sauter. O sea, doy un paso atrás para saltar mejor. O para decirlo de otra manera, pues duermo cada día unas horas para luego trabajar mejor y relacionarme mejor, ¿no? O sea, ujú. y dejo los sentidos, dejo el discurso al lado para luego discurrir y pensar y ver y apreciar mejor. Claro. Me desprendo de ellos para inundarlos de la esencia, ¿no? Que es lo que les va a dar veracidad, ¿no? Sí, sí, Mm, sí, sí. ujú. La palabra zen, que se pronuncia así, ¿no? Ana María, zen, es como una S sonora, zen. Sí, es ¿Cómo? como una Z sonora, como, sí, Zen, Zen. Sí. Bueno, yo creo que los japoneses lo dirán de otra manera y en chino es Chan, Ah, vale. o sea, pero es el mismo ideograma. Ujú, Y el ideograma es muy significativo porque es a solas, el prefijo significa algo así como noticia, misterio, algo, noticia en el sentido sanjuanista, mm, misterio, algo que captamos, pero no por los sentidos. Por ejemplo, también tienen ese prefijo palabras como arte, como suerte, como desgracia. ujú, Todos estos tienen este prefijo. Y luego la parte principal es a solas. Y por lo tanto, Zen significa estar a solas con el misterio. ujú, A ujú. veces también se traduce en el ámbito cristiano, el padre Lassalle decía a solas con Dios, a solas con lo que no cabe en los sentidos, Porque con hay que estar a la solas, trascendencia. claro. Sí, a Hay que estar, solas. se requiere un diálogo íntimo para la comunicación con el misterio, ¿no? Pues aquí no hay diálogo propiamente, aquí hay Conexión. conexión, como un niño que juega en presencia de su abuelita con sus cosas en el suelo y la abuelita está tejiendo, como antes por lo menos, y, pero no dicen nada, pero están juntos, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué le atrajo del Zen, Ana María? ¿Por qué supo que era una forma de la espiritualidad con la que usted debía unirse profundamente? Sí. Pues muy bien, no lo sé. Mm, El caso es que yo oí hablar del Zen a través de amigas mías y no me atrajo mucho, la verdad, al principio. Pero luego fue en el tiempo que yo estaba trabajando en la Asociación de Vecinos de San Blas, que es uno de los barrios más, era uno de los barrios más combativos en tiempos de Franco. Y allí es cuando yo me enteré del Zen y fui a un curso. Así, esas amigas me dijeron que había un curso de Zen en Alemania, que iban a ir ellas, ¿por qué no iba yo también? Una era holandesa y la otra era austríaca, iban las dos, ¿y por qué no iba yo también? Pero mm, yo estaba muy comprometida en el barrio de San Blas y no me podía permitir esos lujos de ir hasta Alemania e ir al curso y todo eso, pero les pedí que me mandaran una, un programa de ujú, allí que diera mi dirección que, para que me los mandaran periódicamente. Y entonces vi en uno de esos programas que iba a dar un session, el padre Lassalle, en
cerca de Frankfurt, donde yo tenía que hacer un transbordo para ir a una conferencia en Austria. Ujú. Y me apunté y ahí fui, sin tener casi ninguna idea de lo que se trataba, ¿eh? Y vi las estrellas durante las sentadas. Y el padre Lasal decía, eso no es Zen. Sí, claro. Pero luego resulta que me enteré que unos meses después iba a venir a España Ujú. y iba a venir a Los Molinos, un pueblecito cerca de Madrid, y me las arreglé para poder ir allí. Y allí es donde conecté ya en serio, porque hice de traductora en primer lugar y de explicar a los que lo organizaban, que no lo habían hecho nunca, cómo era un session y cómo era el horario y todo eso. Y a partir de entonces, cada año que venía el Padre La Sal, yo traducía y ayudaba a organizar. Ujú, ujú. Y Y ahí ahí es como empecé. se, Empezó. se Y empezó y se creó una relación entre usted y Padre Lasal. sí, claro, yo fui su ayudante durante pues 10 años y traductora. Y cuando di mi primer session, lo di en el centro que había creado el Padre Lasal cerca de Tokio, en Shimeikutsu, Ujú. Cueva de la Oscuridad Divina. Mm. Salió un pliego sobre esto en Vida Nueva hace muchísimos años. Qué sugerente, la verdad. ¿Qué Sí, enseñanza? el nombre Cueva de la Oscuridad Divina se lo sugirió un monje budista zen Ujú. al Padre La Sal y ese es el nombre que puso. Precioso. ¿Qué Mm. enseñanza que le mostrara a su maestro Zen le ha guiado en su vida de forma recurrente hasta ahora? Ajá. Bueno, es que esto ha sido poco a poco, ¿no? En el Mm. 76 empecé con el Padre La Sal. eh, Al poco tiempo y fui a Japón y le dije al centro ese que he dicho antes y para conocer eso en Japón. Y le pregunté al padre Lasal porque había leído un libro en honor de los 80 años del padre Lasal, eh, y había un artículo de un maestro zen de llamada Koun Roshi y le pregunté al padre Lasal si podría ir a conocerle. Me dijo que sí y que fuera con él porque él tenía que ir a Kamakura y me presentó a Yamada Kun Roshi y, y hablaron ellos por el camino me dijo es que tendrías que venir una temporada a Japón. Entonces habló con el Yamada Roshi y ya fijaron incluso fecha y dije, bueno, medio año por lo menos tengo que estar trabajando porque si no es imposible. Claro. Y me fui justo el día después del 23F. Mm. Por eso nunca lo voy a olvidar. Claro. Bueno, ese día yo estaba en Barcelona porque estábamos festejando a una profesora del colegio alemán que había sido nuestra profesora y al día siguiente volví a Madrid y ya me fui a Japón. Lo más básico, cómo hay que sentarse, cómo hay que respirar, cómo concentrarse, los efectos que estos tiene y los frutos a que lleva, todo eso es lo que explicaba el padre Lasal. Y luego con Yamada Kun Roshi eh, pasé los koans, o sea, son Mm. todos los koans, unos 600 koans que hay que pasar para llegar a ser reconocida como maestra Zen. Y lo que me ha quedado del conjunto, pues es eh, una manera diferente de percibir las cosas. Ujú. He leído en algunas poesías y libros zen que hablan del triple tesoro. ¿Qué significa eso, Ana María? Sí, del triple tesoro. Pues eso no es nada fácil explicar, pero voy a ver. Eh, mira, me acuerdo ahora de una reunión ecuménica interreligiosa que tuvimos hace años en Ávila. Estaba no el rabino, pero el que lleva la sinagoga de Barcelona.
y salió el tema de la Trinidad. Y claro, los judíos tienen la impresión cuando se habla de Trinidad de que los cristianos creemos en tres dioses, ¿no? Y entonces le dije, y eso tiene que ver con el triple tesoro. Si ves una rosa, ves algo que se puede fotografiar, pero si lo miras bien, percibes algo que ni se puede fotografiar, ni se puede pintar, ni tiene nombre, ni nada. Y no puedes separar lo uno de lo otro. Bueno, lo que no se puede ver ni pintar es Buda, uno de los tres tesoros. Lo que sí se puede ver y dibujar, lo digo de una forma demasiado simple, ¿eh? Algunos Mm. se espantarán. Es la rosa que se puede fotografiar o que es posible fotografiar y va unido. Y eso es Sangha, es la unidad, la unión. O sea, Buda, Dharma, Sangha. Y significa lo que no se puede ver, no se puede tocar, no se puede entender de ninguna manera, pero está unido a las mismas cosas, igual que la palma de la mano mm, con el dorso de la mano no lo puedes separar, si lo separas se rompe, ¿no? Mm. Triple tesoro, a veces digo, es la triple raíz de un árbol y cuando se funciona de allí el árbol está sano y da buenos frutos. Mm. Pero es demasiado simple, lo que pasa es que entrar en más profundidades yo creo que para una entrevista no pega mucho, Si alguien lo desea, puede profundizar en ello, ¿no? claro. Por otro lado, Ana María, sé que la niñez para usted fue una etapa llena de contrastes y de maravillas, ¿no? En nuestra evolución espiritual es cierto que hay que volver ahí, a la niña que fuimos, como a respirarla de nuevo, como a decirle que todo está bien, ¿no? ¿Qué hay de esa etapa todavía en usted? Sí, lo de la niñez es una joya y cuando la recuerdo, ahora por lo hace poco ha salido un libro, Conversaciones con Ana María Del, Mm. y he recordado mucho la niñez y eso es una joya, porque eh, en casa éramos, la familia era, mis padres, mi padre era luterano de origen, toda la familia alemana luterana. Mi madre, católica, eh, de la escuela de Rosa Sensat, donde ella fue Mm. maestra, y era un cristianismo, digamos, ilustrado por los dos lados. El abuelo era masón, además, el luterano, el alemán. Entonces, no éramos nada piadosos ni nada de eso, muy naturales, pero había cosas que un niño percibe como misterio. No lo diría nunca que es misterioso, pero dicho ahora, digo, allí percibía yo algo diferente. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo de una flor amarilla pequeñita que había salido en el césped de los abuelos de Berlín, donde no le tocaba estar. Y yo la vi por la mañana cuando bajé a primera hora y nunca le he olvidado. Y nunca le he dado importancia hasta que Karl Graf Dürkheim, este alemán, cuando estuve una vez en su centro, me dijo, pues esto tiene mucha importancia en su vida. Y ahí me empecé a dar cuenta. Y luego cuando estuvimos evacuados por las bombas durante la Guerra Mundial en un pueblecito rodeado de hayedos, pues ese bosque era todo un misterio, ¿eh? Cuando salían las primeras flores, incluso entre la nieve, las Perls-Neige, por ejemplo, esas campanitas. Mm. eh, y luego una cosa que me impresionó muchísimo, en el 43, en medio de la guerra, tuvimos permiso para visitar a la abuelita de Barcelona, porque estaba delicada. Y la familia barcelonesa y de Badalona, sobre todo de Badalona, los tíos de Badalona subían siempre, todos los años, a Montserrat. Y me llevaron allí y me quedé cuando llegamos allí arriba,
estaba toda la montaña envuelta en niebla, no se veía nada. Y de pronto entramos en la basílica y yo nunca había visto nada parecido. Me impresionó de tal manera que, que desde entonces fue, yo quiero vivir para eso. Y no sabía lo que era. No conocía, yo no conocía ni monjas ni sacerdotes. Conocía a algunos pastores y diaconisas luteranas. No sabía lo que era, pero eso me atrajo muchísimo. Y luego cuando conocí el Zen, pues tenía que ver con eso, tenía que ver con eso y tenía que ver también con una experiencia mucho más tarde en una ciudad alemana donde estaba estudiando, eh, donde pensé, eso tengo que cultivarlo y no sé cómo cultivarlo y además quisiera poderlo compartir, las dos cosas, ¿no? Y esas dos cosas las busqué en una congregación muy abierta, las mujeres de Betania, Mm. pero donde realmente lo encontré fue en el Zen, a través de ellas, que fueron las amigas de allí las que me pusieron en contacto. O sea, el cultivar esa experiencia honda sin al principio ni saber cómo se llama, ni darle ningún nombre, y también poderlo ayudar a otros a despertar y percibir eso. Ujú. Son esas escenas que muchas suceden en la niñez que apuntan hacia ti y hacia algo mucho más profundo y misterioso, ¿no? Y que Sí, nunca olvidas. no, 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 eso nunca se olvida. Es curioso que siendo todos la misma esencia en este cuerpo físico que tenemos, todos como vehículo, tengamos experiencias unos y otros tan dispares, ¿no? Que vivamos una misma situación de formas tan antagónicas unos y otros, ¿no? Porque unos ven y otros miran y no ven. Esa fue su tesis doctoral. Sí, sí, A qué conclusión llegó? llegué a la conclusión de que había que ayudar a interiorizar y a personalizar. Pero cuando ahora se habla tanto de interiorización, yo me espanto, porque no van a lo que yo quería ir. Se queda más bien en una especie de, como en mindfulness, que es una especie de terapia Mm, importante, en un mundo muy extravertido, muy importante, pero lo que yo me refería era otra cosa más profunda. Eh, para decirlo con una imagen del sexto patriarca Zen, él nos compara los seres humanos con una ciudad que tiene 5 puertas hacia afuera y una puerta interior, que es la facultad de formar ideas y conceptos, etcétera. El suelo de esta ciudad es nuestro corazón, dice él, y en esta ciudad vive un rey. Entonces, a mí lo que me interesa es encontrarme con el rey, no solo entrar en la casa. ajá. Y mucho de lo que hoy en día se enseña de interiorización es entrar en la casa. Pero para entrar y nada más no tiene mucha gracia. Es como si entraras en una casa vacía. No, es encontrarse con el rey, con la naturaleza esencial, con lo que la persona es en el fondo y más allá de ella misma, Ujú, más interior que ella misma, como decía Agustín. ujú. Y todos a lo largo de nuestra vida es fácil que al abrirnos al anhelo de querer ver y de querer comprender, es fácil que lleguen a nosotros experiencias, situaciones donde comprendes que eres amada y eres sostenida en una conciencia de unidad que hace que se diluya toda individualidad separada. Usted ha dicho de una de sus experiencias, fue como una luz, pero no era Sí, una luz. no, no, Con el diccionario del mundo cuesta mucho, ¿no es sí, cierto? sí, Poner no hay palabras palabras. a... No hay palabras para eso. Fernando Urbina, una gran persona que ya ha muerto,
ha escrito una vez sobre esa dificultad. Es que no tenemos más que un lenguaje y Mm, lo usamos para las cosas más concretas y para las menos y las más sutiles. sí, Y, sí. y por eso a veces a los, eh, por ejemplo, a San Juan de la Cruz hay pasajes que algunos dirán que este es eh, que no sé, que diviniza las montañas, diviniza el mar, diviniza, o sea, pero no es eso, es que allí lo percibe. Claro. Es el mar, Mm. ¿no? Es como pasar de ver el mar a serlo, ¿no? Porque como una luz, pero no era una luz, un solo instante de eso, Ana María, eso te transforma profundamente. Sí, sí, transforma, sí, sí, transforma. Algunos lo explican así, plenitud sin objetos que lo provoquen o la anulación del pensamiento. A mí me parece muy gráfico, silencio sin objetos, ¿no? Sí, silencio sin objeto, efectivamente. Sin objeto para los sentidos, sin objeto para el pensamiento. Es un momento realmente de gracia que, ¿cómo te explicas que haya personas que le sucedan y otras que no? Pues no lo sé explicar, pero lo que es un hecho es que cuanto más metido en conceptos, más barreras hay para percibirlo, ¿eh? Eso es un hecho. Mm, Y de hecho, cuando luego se introduce a otras personas en el Zen, se nota clarísimamente que personas que, por ejemplo, profesores de universidad y así, hay una barrera mucho más grande de conceptos, pero también cuando luego se atraviesa puede que sea una experiencia mucho más profunda. Pero, por ejemplo, un campesino, mm. un ama de casa de antes, también es más fácil, seguramente. No, no hay una fórmula, no hay una fórmula. Y No, no además hay una fórmula. es Eso natural porque es sucede. también, sucede. Bueno, y luego influye mucho cómo se vive, ¿no? O Mm, si uno vive robando, robando y robando, mintiendo, mintiendo y mintiendo, pues está tapando la posibilidad. porque no está Ah, siendo honesto con él mismo, que creo que es una base eh, sí, sí, esencial, sí, ¿no? sí. Aunque a veces hay casos muy curiosos en que, como, como Saulo, que va camino a matar a gente en Palestina, ¿no? Y que de repente cae del caballo Mm, y cae del burro, diríamos hoy en día. sí. Pero es cierto que cae del burro, pero luego necesita no sé cuántos años, no sé si en este caso son 7 o 9 años, para interiorizar, para llenar toda tu psique, digamos, de esa esencia, ¿no? Claro, claro, es que ese es otro punto muy importante. Mm, Es que no se trata de una experiencia, claro. se trata de la transformación a partir de esa experiencia. Eso es solo el principio. Mm, ujujú, Una transformación que tiene que llevar a acudir a los demás. Hay una frase muy significativa de Hisamatsu, Shinichi Hisamatsu, cuando habla de los 5 rangos como etapas en el camino del Zen, mm. eh, que dice, practicamos en provecho propio como preparación para la acción en provecho del otro. Pero si falta esta segunda parte, lo otro es egoísmo. Claro, Y el maestro Zen japonés decía, es un lujo más, no le sirve de nada a nadie. claro. Porque no es para ti, es para todos. Sí, No es sí, para sí, ti, es sí. para todos, es así, ¿no? Esta vida, como decías, tiene un sentido más elevado cuando tu sentido de vida da, como decías, también sentido a la vida de los demás. ¿Cuándo se abrió ese espacio de servicio en su vida? ¿Y qué formas tomó? Bueno, de hecho, ya ayudando al padre Lassalle,
traduciendo, y etcétera, ya empezó, ¿no? Y al mismo tiempo empecé a dar fines de semana aquí en diferentes pueblos y ciudades de España, para que la gente luego pudiera participar en sus session, en sus cursos intensivos. Y luego ya, cuando en el 85 fui reconocida como maestra Zen en Japón, pues entonces ya empecé a dar también session, no solo introducciones, sino session. Y de Mm, hecho ahora ya las introducciones las dan discípulos míos y session también algunos. O sea, ya no lo hago todos yo, es imposible. claro. Y ya se ha ido extendiendo mucho también a México y a Argentina. Ujú. Ana María es una narradora de cuentos. Tienes, como decíamos, algún libro de ellos. El cuento es ese formato de comunicar sabiduría que me encanta, porque tiene una manera muy amable, ¿no? Que te envuelve y al final ese aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es su cuento corto preferido, Ana María? Bueno, hay unos cuantos que son los más, por ejemplo, El Rey Rana, eh, Blancanieves, eh, la Bella Durmiente. Esos son cuentos muy Los de toda la que he vida. contado muchísimas veces. Pero es que sobre todo lo que tiene, son cuentos populares, ¿eh? No son cuentos literarios, o sea, son cuentos que han surgido en el pueblo y que los hermanos Grimm simplemente recopilaron de lo que oían que contaban. Y tienen algo muy especial y son muy, ¿cómo diría? O sea, muy, siempre es el pequeño de los príncipes o las princesas, siempre es el inútil del que se le ríen, el que al final que no tiene tanta fuerza de voluntad a lo mejor y tantas conceptualizaciones, pero que tiene esta otra facultad que es el que da en el blanco. O sea, son cuentos que son muy, muy positivos, muy esperanzadores, siempre gana el bien, pero pasando a través de muchísimas penurias Es verdad. y son muy sencillos, mucho más sencillos que otros cuentos como de Anderson, que son fantásticos, pero que no es el pueblo que los ha creado. Ujú. Es la extensión de la sabiduría popular, ¿no? De, Sí, de- de generación tras generación y sí, sí, tienen sí. siempre ese mensaje que favorece el bien, pero es verdad lo que usted dice, pasando por un valle de lágrimas tras otro, ¿no? Mm, La propia vida, la propia vida. sí. Y muchos de esos cuentos pues existen de forma muy parecida en diversos países. Mm, Eso también es curioso porque, claro, es el ser humano el que los crea. claro. Algunos creen que la cuna de todos ellos está en la India. Yo no, yo pienso que no hace falta que pensar eso, que es que esto brota del ser humano en el sitio en que esté y en una época determinada, claro. En la época en que hay reyes, las ciudades se rigen por reyes, o sea, es una época determinada. Ujú, ujú. Sí, sí, donde la expresión era verbal y poco escrita, ¿no? Por lo tanto, tenían mucho sentido Sí, los sí. cuentos, ¿no? Mm. Nosotros estamos utilizando ahora la tecnología para comunicarnos, una cosa maravillosa, pero te quería preguntar, ¿hasta qué punto la tecnología, qué crees tú, y las aplicaciones más científicas implican cortocircuitar, digamos, la condición humana? O por el contrario, suponen favorecerla? Es que yo creo que ahí tiene dos posibilidades, ¿eh? Como un cuchillo. Puedes usarlo para cortar pan y para matar a alguien. Pues eso, eso que ahora la inteligencia artificial, por ejemplo, lo que hace falta es desarrollar la ética para usar estas cosas. Pero, por ejemplo, el desarrollo científico ha hecho posible que durante la pandemia, Mm, pues nos comunicábamos online
más allá del océano y aquí dentro de la península, en ciudades muy distantes, y seguimos haciéndolo. Pero eso sin ciencia nunca se habría podido hacer. Y Ujú, lo que estamos haciendo ahora tú y yo, pues lo claro. mismo. Sí, sí, sí. Por lo tanto, es una bendición que, como dices, hay que saber tratar, ¿no? Y llevar Sí. a... Pero efectivamente no es solo cómo se usa, es que realmente si la persona espiritualmente se tecnifica es un problema. Heidegger decía que el gran peligro de la técnica no es las bombas que puede fabricar, sino lo que produce en la mente humana. O sea, si se olvida completamente esta dimensión más profunda a costa de la técnica, entonces, claro, eso no está bien. Y eso es lo que está pasando muchas veces. Por eso Ujú. es tan súper importante desarrollar ese otro sentido y yo creo que hay cada vez más gente que lo necesita, que lo nota, que notan que lo necesitan. ¿Es inevitable un gurú o un maestro en un proceso espiritual? Pues yo creo que sí. Si es hacerlo ligeramente, como si fuera un paseo de domingo por la tarde, no hace falta. Pero si se quiere llegar a fondo, hace falta. ¿Por qué? Porque se pasa por zonas oscuras de la propia persona Mm, y sin darse cuenta uno se puede enredar. E incluso se puede enredar simplemente por algunos efectos que se producen durante el zazen, o sea, el sentarse en zen, eh, que se llaman makyo, que son percepciones sensoriales que no responden a la realidad. Por ejemplo, puede ser que me acuerdo de una persona que tenía en la boca el sabor de un flan que había hecho siempre su abuelita cuando era pequeña. Bueno, eso se llama maquio. Eh, pero también hay otros efectos, por ejemplo, oír una bomba y asustarse cuando no hay tal bomba. Y hay personas que si no saben, si no se les ayuda en esos momentos, y eso son cosas que se pueden dar y que hay que dejarlas de lado, pues se creen que se vuelven locas y no mm, siguen. Y es muy ujú. importante. Y luego, aunque solo sea por no dar infinitas vueltas no necesarias y ir por un camino derecho, recto, es importante. Ujú. Y supongo que llega un momento de desprendimiento también del propio maestro o gurú. Sí, 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 pero algunos piensan que demasiado pronto. Ujú, Yo me acuerdo que seguíamos con Yamada Rusi, aunque estuviéramos ya llevando nosotros nuestros centros, los de mi generación, y, y el otro día mismo con alguien estuve viendo un koan en donde una maestra china va a visitar a Isan, el maestro. Ella es ya maestra independiente, pero va ahí para seguir formándose. ¿Por qué? Porque nunca una se ha formado del todo. Nunca, nunca, nunca. En relación al Wu Wei, también de la filosofía taoísta, de la acción de la no acción, en la práctica de la espiritualidad, ¿cae la acción? Lo digo porque hay muchas filosofías que hablan de la espiritualidad como pasividad y no es así para nada. Bueno, es una acción pasiva, si quieres llamarlo así. Eh, o sea, es una acción que nace no de cálculo, aunque tampoco se excluye, pero nace de más adentro. O sea, todo el mundo quizá, o muchos tendrán la experiencia de que a veces se encuentran ante una situación o ante una persona y se sorprenden luego de lo que les ha salido, de las palabras que le han podido decir y de dónde me ha venido, porque no lo había pensado, ¿no? O sea, hay algo, hay una acción, pero que nace de no calcular, de no. Y así se escribe. O sea, Wei
se escribe como una pequeña, como si fueran ladrillos uno encima del otro, una construcción. Y wu es el mu, es el no, o sea, no construcción. Es una acción no construida con, aquí. Pero eso no quiere decir que esto no tenga su importancia. Pero es que hay cosas parecidas por ejemplo, en el Evangelio, en un momento dado, eh, o en cualquier caso, en el Nuevo Testamento, los apóstoles tienen que aparecer ante la policía y se les dice, no tengáis miedo, el Espíritu Santo mismo os dirá lo que tenéis que decir. Eso es muy parecido. O como decía Raymond Panikkar, es un claro ejemplo de parecido homeomórfico, equivalencia homeomórfica. Es decir, es lo mismo pero en otro contexto. La conciencia de que hay una forma de trabajar y de actuar que viene de más adentro y que no excluye eso. Es decir, una piedra no lo podría hacer. Es decir, se vale de nuestro entendimiento y de nuestra voluntad, pero tiene raíces más profundas. Y eso es lo que yo le desearía a la política del mundo. Porque es que si solo van a hacer más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, con la mejor voluntad del mundo, no quiero decir nada negativo, pues se descubriría algo nuevo. Y yo creo que hoy en día estamos enfrascados en la humanidad en su conjunto en una situación en que nadie sabe la salida, porque es que la salida tiene que venir de otro sitio. Claro. ¿Percibes que hay una ola del despertar que está llegando a Sí, nosotros, Ana María? sí, es que yo creo que además estamos entrando en una época nueva a partir de mediados del siglo pasado en que o sea, la conciencia mística se está despertando, lo cual no quiere decir lo bueno se está despertando, ¿eh? Porque la mística se puede emplear muy mal. Me acuerdo de un capuchino de la iglesia de los capuchinos en la Diagonal, ahora no me sale su nombre, que tenía un artículo, habrá muerto hace tiempo, de cómo tanto Rusia como Estados Unidos estaban indagando de qué manera valerse de poderes místicos, entre comillas, durante la Guerra Fría. O sea, la mística, siempre ha habido mística mala y mística buena. Y mística muy mala y mística muy buena. Y también mística aparentemente buena que no lo es tanto. Ujú. También. Se parece, dicen, eso es un antiguo dicho, la mística buena y la mística mala se parecen como un pelo a otro de la misma persona. Externamente parecen lo mismo y no son lo mismo. ¿Y dónde se nota? Pues en lo que sale cuando actúan. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Exactamente. Ujú. ¿Qué significa? ¿Cómo explicarías, Ana María, esta frase del Bhagavad Gita? Renunciar a los frutos de la acción. Sí, eso es una cosa muy importante. Mm, Es, o sea, actuar por el bien de los demás y hacer bien lo que se hace, no por los frutos. O sea, yo así lo entiendo simplemente, no, no por los frutos. Y es una de las cosas más básicas también del Zen en la vida cotidiana. Haz lo que haces, hazlo bien, hazlo por los demás, no solo por ti, y no esperes que te lo agradezcan o no te lo agradezcan. Aunque pues emotivamente a lo mejor se espera, pero no andar detrás de eso, no hacer las cosas para que te digan o no te digan. eh,
¿Cuál es el legado que usted les deja a sus alumnos, Ana María? A sus discípulos de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le gustaría realmente transmitirles? Pues lo que les insisto es que nadie puede hacer por ellos lo que solo ellos pueden hacer. ¿Eh? Tienen que conectar ellos solos con su... Yo les oriento, yo les puedo guiar, pero es cada uno el que tiene que encontrarlo. No, es que nadie lo puede hacer por otro, nadie. Claro, claro, ese es un error muy común en el mundo, ¿no? Que esa ayuda, ese buenismo que se hace de muy buena fe, pero que no permite que el otro realice su trabajo, ¿no? Su propio desarrollo. Y que llegue a ser lo que es esa persona. Claro. Es decir, lo que ocurre muchas veces es que se idealizan, se crean ídolos de maestros. Mm. Y eso es muy malo. Es justo todo lo contrario, porque entonces la persona no va a ser ella, sino el ídolo. Intenta ser el ídolo. Eso es muy malo y es lo contrario de lo que es justo lo contrario de lo que se trata. Para acabar, Ana María, ¿qué es Dios para usted? Pues Dios es una palabra muy difícil. Es decir, la evito todo lo que puedo eh, para que no se entienda con esa palabra lo que muchos han malentendido. Entonces, pues la circunscribo a aquel que nos ama, al que nunca nadie ha visto. O hago como San Mateo, el evangelista, habló del cielo, el cielo, pero también la uso, ¿eh? No es que no la use nunca, pero es alguien que está a nuestro lado en cualquier situación eh, y nos ayuda a atravesar las situaciones difíciles. Es lo que de niña, lo primero que descubrí cuando estuvimos evacuados en un pueblo y la catequista con la que estuve 3 o 4 veces solo, porque ya nos teníamos que ir, los niños, todos los niños de la ciudad, pues mandó una Biblia de verdad, no, no de estas noñas, Mm. una Biblia de verdad, pero no entera. Y como había muy pocas cosas para leer, porque nos habíamos ido con lo opuesto de Berlín, pues esa Biblia la leí y varias veces, y lo que me quedó de allí es eso. Él está siempre con nosotros, pase lo que pase, con nosotros atravesando. Ujú, Y eso es fundamentalmente. En ujú, la propia tradición tiene diferentes nombres. Padre, mm, ¿no? mm. Al final es un nombre y el nombre lo ha puesto el ser humano, ¿no? Entonces, Sí, es el nombre, pero a lo que se refiere es eso. Siempre está a nuestro lado en cualquier situación, por ujú. horrible que sea. Ana María, ¿qué le diría a esas personas que ahora sufren o que ahora están en un pulso con la vida o tienen un momento de transición importante en sus vidas, de cambios, de contradicción? ¿Cuál sería su mensaje? Pues hay que ser muy concretos, ¿no? Acabo de hablar con una persona justamente de eso, Mm, pero con otra persona hablo de otra manera. Cada persona en su contexto y en su situación y lo que pueda entender, porque si le digo palabras que suenan a palabrotas ininteligibles, pues no sirve para nada, no le ayudaría nada, ¿no? Y muchas veces es la no palabra o simplemente el escuchar que más ayuda. mm, Y aquí vienen yendo este centro en Brihuega de Guadalajara, mm, pues gentes
por algunos creyentes, otros cristianos, otros todavía cristianos, otros ya no cristianos, otros agnósticos, ¿no? Y bueno, pues se habla eh, de modo que lo pueda entender todo el mundo. Mm. ¿Qué esperan cuando llegan al centro, Ana María? ¿Qué les inspira para ir hasta allí? Pues muy diferentes situaciones. Y a veces dicen no lo sé, y que en realidad suele ser cuando es una cuestión muy profunda para la que no se tiene palabras. Pero hay quien dice para ser mejor persona, para concentrarme mejor, para... eh, porque quiero encontrar un camino serio al fondo, quiero orar mejor para la oración. Hay muchas cosas, muchas motivaciones diferentes. En el fondo no son tan diferentes a lo mejor, pero así a primera vista sí. Sí, lo que sí es serio, estricto, son las sentadas, ¿no? Son muchas Sí. sentadas en los cursos intensivos, pues es todo el día. Empieza con 30 minutos por la mañana, un paseo meditativo, otros 30 minutos después del desayuno y trabajo corporal, que es muy importante, ¿eh? Mm. Porque es que si no se irían todos volando. Es muy importante, tanto en la cocina como afuera en la huerta, es muy importante. Y luego, pues otros 30 minutos y luego hay una exposición que orienta, se tiene que es como un testimonio, o sea, no se da testimonio de nada, pero en eso que se expone tiene que transparentar lo esencial. Y luego otra vez dos sentadas de 30 minutos, o si se ha alargado demasiado la exposición será un poco más corto, dos de 25 por ejemplo, y luego por la tarde hay cuatro sentadas de 30 minutos y después de la cena otros dos de 30 minutos. Y durante muchas de esas sentadas hay acompañamiento personal. Mm. Eh, entonces, la persona que, que viene a la entrevista personal al Doxan, pues se pone en fila y pasa y generalmente dura muy poco, menos la primera vez que cuando no se conocen, pero si ya se conocen de muchos años, pues es corto, es acompañar el proceso de la sentada del zazen. Ujú. No es hablar sobre filosofía o religión o lo que sea, es Ah. acompañar el proceso de este irse abismando. Ujú. Para llegar ahí, Ana María, ¿es necesario, es imprescindible esa crisis existencial? ¿O hay personas que no la necesitan y que a través del amor, sin esa etapa tan oscura, digamos, pueden tener la necesidad de estar ahí? ¿Cómo lo ve? Yo creo que hay diferentes caminos y muy buenos, siempre que se enseñen bien, ¿eh? Esa es la condición, pero hay muchos caminos que llevan a lo hondo, eh, pero siempre que se enseñen bien, eso es fundamental. Y hay personas, yo no sé si eso implicaba tu pregunta también, hay personas que vienen a raíz de haber pasado por una crisis, pero hay otras que no. Y es verdad que las personas que viven en algodones, pues no se les ocurre venir aquí. Pero los que viven en algodones, metidos entre algodones, pues muchas veces están hartos de todo lo que tienen que no les da lo más importante. Y entonces sí que vienen, Claro. porque empieza a haber allí una crisis interna. Muchas gracias, Ana María. Gracias por sus libros y por sus obras y por su claridad y disponibilidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti por tus preguntas, María.